Hay un secreto en el mundo espiritual, un secreto susurrado entre los creyentes más apasionados, un secreto que se esconde en la hora más silenciosa, más oscura y más misteriosa del día, la hora en que el mundo duerme, pero el cielo, dice, está completamente despierto y atento. Las 3 de la mañana. ¿Por qué esa hora? ¿Qué tiene de especial ese momento en el reloj que lo ha llenado de tantas leyendas, tanto temor y tantos testimonios de milagros extraordinarios? Hay quienes la llaman la hora muerta, un tiempo de guerra espiritual intensificada. Otros la sienten como una invitación divina, un portal a un nivel de intimidad con Dios que no se encuentra en ninguna otra hora. ¿Cuál es la verdad? ¿Es solo un mito, una superstición? ¿O existe de verdad una verdad oculta, una llave poderosa que muy pocos cristianos conocen y que tiene el potencial de desatar un rompimiento total en tu vida? Te lo aseguro, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con el miedo, y sí todo que ver con el poder. En esta enseñanza vamos a jalar la cortina del misterio. Vamos a demoler los mitos de la superstición con la roca de la palabra de Dios. Y te voy a revelar paso a paso el verdadero y oculto secreto bíblico de la oración de las 3 de la mañana. No es lo que te han contado. Descubrirás por qué un simple acto de sacrificio a esa hora puede mover la mano de Dios de una manera que te dejará asombrado. Entenderás la ventaja estratégica que el silencio absoluto te da en la guerra espiritual. Y conocerás la increíble fortaleza que se desata cuando te presentas ante Dios en tu momento de máxima vulnerabilidad. Así que, si hay una cadena en tu vida que no has podido romper, si hay una respuesta que estás esperando por años, si tu alma tiene una sed de ir a un nivel más profundo con Dios, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Es una cita divina. Te pido que te prepares, que silencies todo a tu alrededor, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están desesperados por más de Dios. Comencemos. Hermanos y amigos, hay horas en el reloj que son solo números, simples marcas en el paso del tiempo. Pero hay otras horas que parecen tener alma, momentos del día que cargan con un peso, con un misterio, con una energía diferente. Y quizás ninguna hora del día está tan cargada de misterio, de mitos y de un poder secreto como las 3 de la mañana. Es una hora que muchos ni siquiera ven, un tiempo que pertenece al silencio profundo, a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece estar dormido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido la extraña naturaleza de esta hora. Quizás te ha pasado que sin ninguna razón tus ojos se abren de golpe en la negrura de tu cuarto, miras el reloj y ahí está, las 3 y pico de la mañana. No es una pesadilla lo que te ha despertado, es una quietud casi eléctrica en el aire. O quizás has escuchado las historias, los susurros en conversaciones, las leyendas que la nombran la hora muerta o la hora del diablo. Es una hora que inspira en muchos una mezcla de curiosidad santa y, seamos honestos, también un poco de temor. Vamos a hablar con claridad de estos mitos, porque para encontrar la verdad, primero debemos apartar la superstición. Mucha gente cree que las 3 de la mañana es la hora de mayor actividad demoníaca. Dicen que como Jesús murió a las 3 de la tarde, el infierno ha elegido la hora opuesta para manifestar su poder, para burlarse del sacrificio de Cristo. Es una idea que se ha hecho popular en películas de terror y en algunas tradiciones, pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Le ha dado Dios al diablo un horario especial para que tenga más poder? La respuesta es un rotundo y liberador no. Creer que el diablo o sus demonios tienen una hora de poder donde son más fuertes es darle al enemigo un crédito que no se merece, y peor aún, es insultar la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Nuestro Dios es el Rey del universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no necesita dormir, Él no toma turno para descansar. Su poder no disminuye cuando el sol se esconde. No existe un solo segundo en todo el día o en toda la noche en que el poder de Satanás sea más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay una hora en la que el infierno pueda hacer sus planes sin que el cielo esté totalmente en control. Pensar que a las 3 de la mañana estamos más desprotegidos es una mentira del enemigo para llenarnos de miedo y para impedir que descubramos el verdadero poder que sí se esconde en esa hora. Un poder que no es de Él, sino de Dios. Entonces, si la leyenda no es cierta, ¿por qué esta hora se siente tan diferente? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia la han considerado un tiempo estratégico para la oración? Aquí es donde empezamos a desvelar la verdad oculta. El poder de la oración de las 3 de la mañana no tiene nada que ver con la fuerza del diablo, sino con la condición de nuestro propio corazón y con los principios espirituales que activamos cuando decidimos buscar a Dios en ese momento. La fuerza no está en la hora en sí, sino en lo que esa hora representa. La palabra de Dios nos da una seguridad absoluta para destruir el mito del miedo. En el Salmo 121, los versículos 3 y 4 nos hace esta promesa maravillosa: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí
no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta? El guardián de tu vida, tu protector divino, no tiene horario de oficina. Él no cierra los ojos. Está tan alerta a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde. En lugar de ser una hora de peligro, es una hora donde tienes la atención total y absoluta del guardián del universo. Así que lo primero que vamos a hacer es echar fuera todo temor. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es la hora de los valientes, es la hora de los desesperados, es la hora de los que quieren más. No es una hora mágica, pero sí es una hora estratégica. Y la verdad oculta que vamos a descubrir juntos no es lo que debemos temer de esa hora, sino la increíble ventaja espiritual que nos ofrece cuando aprendemos a usarla para la gloria de Dios. Es un tiempo donde se pueden gestar los más grandes milagros. Y la primera y más grande de esas ventajas espirituales, la primera pieza de esta verdad oculta que pocos conocen, no tiene que ver con ángeles ni con demonios, sino con una de las monedas más valiosas y poderosas de todo el reino de los cielos. Tiene que ver con el poder inmenso que se desata a través del sacrificio. En un mundo que huye del dolor y que adora la comodidad, el acto de sacrificar voluntariamente nuestro descanso es un lenguaje que el cielo escucha con una atención especial. Pensemos por un momento lo que significa este sacrificio. No estamos hablando de un sacrificio de dinero, ni siquiera de un ayuno de comida. Estamos hablando del sacrificio de una de las necesidades más básicas y anheladas del ser humano, el sueño. Es el momento en que tu cuerpo, agotado por el día, ha entrado en su descanso más profundo. Es la calidez de tu cama, la comodidad de tu almohada. Y justo en ese momento suena una alarma o tu espíritu mismo te despierta y tomas una decisión que va en contra de cada fibra de tu ser. Te levantas. Ese simple acto de poner los pies en el suelo frío, de vencer la inercia de tu propio cuerpo que te grita que vuelvas a la cama, es una ofrenda poderosa. Es un acto de adoración mucho más elocuente que el himno más hermoso. Con esa acción le estás enviando un mensaje directo al trono de Dios, un mensaje que no necesita palabras. Le está diciendo: Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Mi deseo de estar contigo es más fuerte que mi deseo de dormir. Mi problema es tan grande, o mi anhelo por ti es tan profundo, que estoy dispuesto a hacer algo que de verdad me cueste. Este principio de sacrificio que mueve el corazón de Dios lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda casual del fruto de la tierra, algo que no le costó mucho. Pero la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, lo más valioso, un sacrificio que representaba un verdadero costo para él. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio sincero y costoso siempre captura la atención del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no estás cumpliendo una regla para ganar puntos con Dios. Estás trayendo tu Abel, tu mejor ofrenda. Estás convirtiendo tu propio cuerpo y tu propio sueño en un altar, un sacrificio vivo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y esa ofrenda, hecha con un corazón desesperado y sincero, sube a la presencia de Dios como un aroma agradable, como un memorial que le recuerda a Él tu situación de una manera especial. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4, cuando un ángel se le aparece a un hombre llamado Cornelio, le dice algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate en esa palabra, memoria o memorial. No es que Dios se olvide de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestros actos de oración ferviente y de sacrificio constante se convierten en un memorial delante de Él. Son como un recordatorio celestial que mantiene nuestra causa siempre presente en su trono. El sacrificio de levantarte en la madrugada es uno de los memoriales más poderosos que puedes construir. Piénsalo de esta manera: una oración hecha deprisa mientras nos estamos quedando dormidos es buena. Pero una oración hecha a las 3 de la mañana, con la mente despejada y el cuerpo luchando, es una oración que grita: Señor, esto es urgente, esto es importante. Necesito un rompimiento y lo necesito ahora. Es la diferencia entre una petición casual y una súplica desesperada. Y la historia de la Biblia nos muestra que las súplicas desesperadas, respaldadas por un sacrificio, son las que desatan los milagros más grandes. Este es pues el primer pilar de esta verdad oculta que estamos descubriendo. La fuerza de tu sacrificio, de tu decisión de pagar un precio en tu comodidad por buscar el rostro de Dios, abre una línea de comunicación especial y poderosa con el cielo. Es tu acto de fe el que le da a la hora su significado. No es una hora mágica, es una hora santificada por tu disposición a sacrificar algo que valoras por alguien a quien valoras aún más. Pero este sacrificio no lo hacemos en un vacío, como un simple acto de aguante. Dios en su sabiduría nos da una ventaja estratégica increíble a esa hora. El sacrificio nos lleva al lugar del encuentro, pero una vez que llegamos allí, descubrimos la segunda gran arma, la segunda pieza de esta verdad oculta: el poder inigualable del silencio absoluto.
La segunda verdad oculta de la oración de las 3 de la mañana es la ventaja estratégica del silencio absoluto. Vivimos en un mundo que está enfermo de ruido. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por un estruendo constante. El ruido del televisor, de la radio, del tráfico en la calle, de los teléfonos que no paran de sonar, de las conversaciones. Y si el ruido de afuera se apaga, entonces empieza el ruido de adentro. Nuestra propia mente, que es como una plaza de mercado llena de gritos, con las voces de la preocupación, de los planes, de los recuerdos y de la ansiedad luchando por nuestra atención. En medio de todo ese escándalo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pero a las 3 de la mañana sucede un milagro. El mundo se calla, la ciudad duerme, el teléfono está en silencio, no hay nadie que nos pida nada. Por primera vez en 24 horas, el ruido externo desaparece casi por completo. Y este silencio de afuera es un regalo inmenso porque nos da la oportunidad de encontrar algo aún más valioso, el silencio interior. Cuando ya no hay distracciones que alimenten nuestra mente, poco a poco los gritos de la preocupación también empiezan a bajar de volumen y nuestro espíritu puede por fin calmarse. Este silencio es crucial porque la Biblia nos enseña que Dios rara vez grita. Su lenguaje preferido es el susurro. Recordemos la historia del profeta Elías. Él estaba escondido en una cueva, desesperado, y quería escuchar a Dios. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? La palabra nos lo revela en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Nos dice que después de todo ese espectáculo ruidoso, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue ahí en ese susurro suave que Dios le habló y le dio la dirección que necesitaba. Elías tuvo que pasar por todo el ruido para poder apreciar el silencio donde Dios de verdad le esperaba. El problema es que nosotros vivimos todo el día en medio del viento, del terremoto y del fuego, y por eso nos perdemos el susurro de Dios. La oración de las 3 de la mañana es nuestra oportunidad de escapar del ruido y de meternos en nuestra propia cueva para escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese silencio donde las ideas de Dios, que son mucho más altas y sabias que las nuestras, tienen por fin el espacio para aterrizar en nuestra mente. Es ahí donde de repente entendemos la solución a un problema que nos ha atormentado por meses. Es ahí donde recibimos una palabra de ánimo o una advertencia que nos protege de un peligro futuro. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Es en la quietud de la madrugada donde nuestro espíritu, por fin libre de la tiranía del afán, puede sintonizarse con la frecuencia del cielo con una claridad asombrosa. Las oraciones que hacemos en ese estado de calma no son oraciones desesperadas y atropelladas, son conversaciones profundas, íntimas, donde no solo hablamos, sino que por fin también escuchamos. Por eso te hago esta invitación. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no te enojes ni luches por volver a dormir. Acepta ese momento como un posible llamado de Dios. No prendas la luz ni el teléfono, quédate en la oscuridad, en el silencio. No empieces a orar inmediatamente. Simplemente aquíétate, escucha el silencio y pregúntale a tu Padre en un susurro: Señor, ¿estás aquí? ¿Quieres decirme algo? Te sorprenderás de lo que puede suceder cuando le das a Dios el regalo de tu silencio. Así que ya tenemos 2 piezas de esta verdad oculta que estamos armando. La primera es el poder inmenso de nuestro sacrificio, que abre la puerta del cielo. Y la segunda es la ventaja estratégica del silencio, que nos permite escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Pero hay una tercera verdad, una que es quizás la más íntima y poderosa de todas. Porque en ese silencio y ese sacrificio, Dios nos encuentra en un estado muy especial, un estado que Él ama y que atrae su gracia de una manera sobrenatural, el estado de nuestra máxima vulnerabilidad. Amados oyentes, hemos llegado a la verdad más tierna, más íntima y para la mente humana más contradictoria de todas. Hemos descubierto que nuestro sacrificio captura la atención del cielo y que el silencio de la noche nos permite escuchar su voz. Pero hay una tercera verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana y tiene que ver con el estado en que Dios nos encuentra ahora. La tercera llave que abre la puerta del cielo es la fortaleza que se encuentra en nuestra vulnerabilidad nocturna. Pensemos en cómo somos durante el día. Durante el día todos llevamos puestas nuestras máscaras. Llevamos la máscara de ser competente en el trabajo, la máscara de ser el padre o la madre fuerte que tiene todas las respuestas, la máscara del cristiano que tiene una fe inquebrantable. Oramos durante el día, sí, pero muchas veces nuestras oraciones están filtradas por estas máscaras, por estas defensas. Le hablamos a Dios, pero con nuestro escudo puesto, sin mostrarle del todo la herida, el miedo, la duda que de verdad hay en nuestro interior. Pero en la profunda quietud de la noche algo cambia. A las 3 de la mañana esas máscaras se caen. Ya no somos el gerente, ni el abuelo sabio, ni el pilar de la familia. En la oscuridad de nuestro cuarto
Despojados de nuestros títulos y de nuestra fuerza, somos simplemente un alma desnuda, honesta y sin defensa delante de su Creador. Es muy difícil fingir a las 3 de la mañana. Nuestro cansancio nos hace honestos, nuestra soledad nos hace sinceros, nuestra debilidad nos obliga a ser humildes. Y esta vulnerabilidad, mis amados, lejos de ser una desventaja, es un imán para la gracia de Dios. El mundo nos enseña a esconder nuestra debilidad, a mostrar siempre nuestra mejor cara. Pero el reino de Dios funciona al revés. La vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje de la honestidad. Es abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, este soy yo de verdad, sin mis disfraces. Estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer y te necesito desesperadamente. Esa es la oración que Dios nunca puede resistir. La oración que nace de este lugar de vulnerabilidad es de una calidad diferente. No es una oración de palabras elocuentes o de una teología perfecta. A veces la oración de las 3 de la mañana es simplemente un gemido. A veces es una lágrima que rueda por nuestra mejilla en silencio. A veces es una sola palabra repetida una y otra vez: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero esa oración, en su sencillez y en su honestidad brutal, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque nace de un corazón que ha dejado de confiar en sí mismo por completo. La palabra de Dios nos revela este misterio divino. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo por una gran debilidad, le rogó a Dios que se la quitara. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le da una respuesta que se convierte en el fundamento de nuestro punto de hoy. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué revelación tan asombrosa! El poder de Dios no solo se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, no. La palabra dice que se perfecciona en ella. Perfeccionar significa que llega a su punto máximo, a su manifestación más completa. Es decir, que el escenario perfecto para que el poder de Dios se muestre en todo su esplendor es nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es la plataforma de lanzamiento. Por eso orar desde nuestra vulnerabilidad nocturna es tan potente. Le estamos ofreciendo a Dios el ambiente perfecto para que Él manifieste su gloria. Entendiendo esto, la conclusión del apóstol Pablo es radical. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano maduro no es el que esconde su debilidad, es el que se gloría en ella, porque sabe que su debilidad es el imán que atrae el poder de Dios. La oración de las 3 de la mañana se convierte entonces en un momento de intercambio sagrado. Le ofrecemos a Dios nuestra debilidad sincera y Él a cambio nos cubre con su poder sobrenatural. Así que ya lo tenemos. Las 3 verdades ocultas que hacen de esta hora un tiempo tan estratégico. Primero, el poder de nuestro sacrificio, que captura la atención de Dios. Segundo, la ventaja del silencio, que nos permite escuchar su voz. Y tercero, la fortaleza de nuestra vulnerabilidad, que desata su poder. Y este patrón no es una idea nueva o una moda. Es un secreto que los gigantes espirituales de la Biblia conocieron, practicaron y nos modelaron. El mismo Señor Jesús nos mostró el poder de buscar a su Padre en la profunda oscuridad de la noche. Amados en Cristo, cuando unimos nuestro sacrificio personal, el silencio profundo de la noche y un corazón completamente vulnerable, creamos la atmósfera perfecta para un encuentro divino. Y al buscar en las Escrituras, descubrimos con asombro que no somos los primeros en descubrir este portal hacia la presencia de Dios. Esta práctica de buscar a Dios en la profunda oscuridad no es una moda nueva ni una invención moderna. Es un hilo de oro que recorre la vida de los gigantes espirituales más grandes de toda la Biblia. Ellos conocían el poder que se esconde en las vigilias de la noche. El ejemplo más grande y más poderoso de todos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos cuenta que siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder del universo, aún así sentía una necesidad desesperada de estos momentos. En el capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. El hombre más ocupado que jamás ha existido, sanando multitudes, predicando a miles, entrenando a sus discípulos, sentía que el secreto de su poder no estaba en dormir una hora más, sino en levantarse una hora antes en la oscuridad para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús, en su humanidad, entendía que la noche silenciosa era su único refugio del ruido y las demandas del mundo. Era su momento para recargar su espíritu, para recibir la estrategia del cielo para el día que comenzaba, para alinear su voluntad con la del Padre. Si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, consideraba esta práctica como algo esencial y no negociable para su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles y nos distraemos con tanta facilidad? Necesitamos
buscar esos mismos oasis de silencio y de intimidad con Dios. Este patrón no era solo de Jesús. Miremos al rey David, un hombre de guerra, un rey con la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros. Y sin embargo, en el Salmo 119, versículo 62, él declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imagínate, un rey en su palacio, pudiendo disfrutar de todas las comodidades, ponía su alarma espiritual para interrumpir su sueño y tener una cita con su Dios. Para David, la noche no era solo para descansar el cuerpo, era una oportunidad estratégica para fortalecer su espíritu. Y quizás el ejemplo más dramático lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo y su compañero Silas habían sido brutalmente azotados y arrojados a la parte más profunda y segura de una cárcel, con los pies metidos en cepos de madera. Su situación era humanamente desesperada. Estaban heridos, humillados y encadenados en una oscuridad total. ¿Y qué hicieron? ¿Quejarse, llorar? No. La Biblia dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su oración en la hora más oscura, desde su máxima vulnerabilidad y dolor, fue tan poderosa que provocó un terremoto sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad increíble. La oración de la noche, hecha desde un lugar de sacrificio y de fe radical, no solo te cambia a ti por dentro, tiene el poder de sacudir las estructuras y romper las cadenas que te rodean por fuera. La noche siempre ha sido un escenario para los milagros más grandes. El salmista David conocía también este secreto, que lo convirtió en un hábito de su vida. En el Salmo 63, versículo 6, él describe esta práctica íntima. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio o los despertares nocturnos no para dar vuelta a sus problemas, sino para meditar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Él transformó su cama de un lugar de ansiedad en un altar de adoración nocturna. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. La noche de la liberación de Egipto, el ángel pasó a la medianoche. Jacob luchó con el ángel y recibió su nueva identidad durante la noche. La noche, en el plano bíblico, no es un tiempo que pertenece al enemigo, es un tiempo sagrado, un laboratorio espiritual donde Dios forja el carácter de sus guerreros y desata sus liberaciones más espectaculares. Es el tiempo de los que buscan el rostro de Dios cuando nadie más está mirando. Este fundamento bíblico nos llena de fe y nos da una confianza sólida. Esto no es una superstición, es una disciplina espiritual probada por los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia. Pero también nos lleva a una pregunta inevitable y muy profunda. Si estos gigantes de la fe se posicionaban estratégicamente en la noche para buscar a Dios y enfrentar sus batallas, ¿cómo funciona realmente esa guerra espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios, en obediencia y sacrificio, se levanta a las 3 de la mañana para orar? Hermanos y amigos, el fundamento bíblico que hemos visto nos llena de fe y nos da una confianza inmensa. Entendemos que buscar a Dios en la oscuridad es una práctica poderosa y probada. Pero esto nos lleva a la pregunta inevitable que muchos se hacen con cierto temor. Si esta hora es tan espiritualmente significativa, ¿qué pasa con la guerra espiritual? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana a orar? Hoy vamos a demoler los mitos del miedo y a construir una mentalidad de poder y autoridad. Por mucho tiempo se nos ha pintado un cuadro de la guerra espiritual nocturna que está equivocado y que nos quita poder. Se nos ha hecho creer que a las 3 de la mañana el diablo y sus demonios andan sueltos con más fuerza y que nosotros somos como unos soldaditos asustados escondidos en nuestra trinchera, disparando oraciones al aire para tratar de defendernos de sus ataques. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esa imagen es una mentira del infierno. La verdad oculta, el secreto que cambia por completo nuestra perspectiva es este. Cuando tú como hijo del rey tomas la decisión de sacrificar tu sueño para buscar a tu padre, la dinámica de la guerra cambia por completo. Ya no estás en la defensiva. En ese momento tú te conviertes en la amenaza. Tú te conviertes en el que está en la ofensiva. No es el diablo el que viene a invadir tu territorio. Eres tú el que con un acto de sacrificio y adoración invade su territorio de oscuridad y de silencio. Piénsalo de esta manera. A las 3 de la mañana el mundo está espiritualmente dormido. La gran mayoría de las personas, incluso los creyentes, están descansando. El enemigo aprovecha ese silencio para sembrar cizaña, para susurrar mentiras en los sueños, para planear sus ataques del día siguiente. Pero cuando tú te levantas, es como si en medio de un campo oscuro donde el enemigo se mueve con libertad, de repente se encendiera un reflector de luz y poder. Tu sola presencia en oración pone al infierno en alerta. Tu acto de fe interrumpe sus planes. Tú te conviertes en el peligro para él. ¿De dónde viene este poder? No viene de nosotros, por supuesto.
viene de la posición que asumimos. Al unir el sacrificio que demuestra nuestra desesperación por Dios, el silencio que nos permite escuchar su estrategia y la vulnerabilidad que desata su poder, nos convertimos en un canal perfecto para el Espíritu Santo. Una persona en ese estado, a esa hora, es un arma de destrucción masiva en las manos de Dios. Tu oración deja de ser un ruego de una víctima y se convierte en un decreto de un embajador del reino. Usemos una imagen militar. Un general sabio que quiere lanzar un ataque sorpresa y decisivo no lo hace a las 12 del mediodía, cuando todo el ejército enemigo está despierto, activo y alerta. No, lo hace en la madrugada, cuando las defensas del enemigo están bajas, cuando los centinelas están adormecidos. La oración de las 3 de la mañana es un ataque sorpresa al campamento del enemigo. Es cuando nos movemos estratégicamente, guiados por el Espíritu, para derribar fortalezas mientras el mundo y sus distracciones duermen. La palabra de Dios nos confirma que tenemos armas ofensivas para esta guerra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos lo explica: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos estas armas. No son carnales, es decir, no son nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros gritos. Son poderosas en Dios. Su poder viene de Él. ¿Y para qué son? No son para defendernos, son para la destrucción de fortaleza. Esto es un acto ofensivo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento, una mentira del diablo, una adicción, una maldición generacional. Y nuestras oraciones a las 3 de la mañana, hechas con la mente clara y el espíritu rendido, son los cañones espirituales que bombardean y destruyen esa fortaleza. Con esta nueva revelación, la naturaleza de nuestra oración cambia. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no le pedimos a Dios con temor: Señor, por favor, cuídame de los demonios. Oramos con poder. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de oscuridad en contra de mi casa y declaro que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Pasamos de la defensiva a la ofensiva, sabiendo entonces que esta hora nos posiciona como guerreros en la ofensiva, con las armas más poderosas del universo en nuestras manos. La pregunta que naturalmente debemos hacernos es: ¿para qué tipo de batallas está diseñada esta oración de alto nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas específicas que estamos llamados a atacar y a destruir en la profunda quietud de la noche? Amados guerreros de oración, ahora que entendemos que la oración de las 3 de la mañana nos posiciona en la ofensiva y nos equipa con armas poderosas para destruir fortalezas, la pregunta lógica y sabia que debemos hacernos es: ¿cuáles son esas fortalezas? ¿A qué objetivos debemos apuntar con estas oraciones de alto nivel? Porque un soldado poderoso sin una estrategia clara desperdicia su munición. Dios no nos llama a orar al aire, sino a enfocar nuestro poder de oración en los asuntos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Debemos entender que la oración de las 3 de la mañana no es para las peticiones comunes del día a día. Para eso tenemos el resto del día. El clamor de la madrugada es un arma de artillería pesada. Es el cañón que usamos para derribar los muros más gruesos y las puertas más fortificadas. Es el tiempo que reservamos para lo que llamamos oraciones de rompimiento. Son las oraciones por aquellas situaciones que parecen imposibles, aquellas que no se han movido con nuestras oraciones habituales y que requieren un nivel extra de sacrificio, de enfoque y de poder espiritual. El primer gran objetivo para estas oraciones son las ataduras y las maldiciones generacionales. Todos venimos de familias donde, si miramos con atención, vemos patrones de pecado o de desgracia que se repiten. Quizá en tu familia hay un patrón de alcoholismo, de divorcio, de ira, de pobreza o de enfermedades extrañas. La oración de la madrugada es el momento estratégico para que tú te levantes como un sacerdote de tu hogar, para que te pares en la brecha por tus hijos y tus nietos y uses la autoridad del nombre de Jesús para romper esas cadenas del pasado y declarar que no pasarán a la siguiente generación. El segundo objetivo son las fortalezas personales. Son esas áreas en nuestra propia vida donde el enemigo ha construido un nido y parece que no lo podemos echar. Puede ser un pecado oculto, una adicción que nos avergüenza, una raíz de amargura o de falta de perdón que no hemos podido arrancar, o un patrón de pensamiento negativo y de incredulidad. En el silencio y la honestidad de la noche, cuando nuestras excusas duermen, podemos enfrentar esa fortaleza cara a cara, sin máscara, y bombardearlas con la palabra de Dios y la oración persistente hasta que se derrumbe. El tercer tipo de oración para esta hora son las que yo llamo peticiones de nivel Lázaro. Son las oraciones por situaciones que a los ojos del hombre están muertas y enterradas. Un matrimonio que ya firmó el divorcio.
Un hijo que está en la cárcel o perdido en las drogas y del que no sabes nada. Un negocio que se fue a la quiebra total. Un diagnóstico médico que los doctores han declarado terminal. La madrugada es el tiempo para pararse frente a esa tumba, como lo hizo Jesús, y empezar a gritar con una fe audaz: Lázaro, sal fuera. Es la hora de llamar a la vida aquello que el mundo da por muerto. Y el cuarto gran propósito de esta oración es para recibir revelación y estrategia divina. Hay momentos en la vida en que no necesitamos un milagro, sino sabiduría. Necesitamos tomar una decisión importante, entender el propósito de Dios para nuestra vida o recibir la estrategia del cielo para nuestro ministerio, nuestro trabajo. En el silencio absoluto a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente por fin se ha calmado, es cuando el Espíritu Santo tiene el canal más limpio para descargar sus planes, sus ideas, sus advertencias y sus secretos en nuestro espíritu. Esta clase de oración persistente y de rompimiento la vemos en la vida de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, la Biblia nos cuenta que Jacob pasó toda una noche solo luchando con un ángel. Fue una batalla agotadora, sacrificial, y en un momento el ángel le dice: déjame ir que raya el alba. Pero Jacob, desesperado por un cambio en su vida, le da una respuesta que se convierte en el lema de la oración de las 3 de la mañana: no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, no se conformó con una pequeña oración, luchó hasta obtener su rompimiento y lo obtuvo. Salió de esa noche con una herida en su cadera, un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también salió con un nombre nuevo, con una identidad nueva y con la bendición de Dios sobre su vida. La madrugada es nuestro lugar para luchar con Dios, no en rebeldía, sino en una fe persistente que se aferra a sus promesas y le dice: Señor, de esta situación no me muevo y no te suelto hasta que vea tu bendición y tu gloria. Este entendimiento de la oración de rompimiento, de la guerra ofensiva, de los objetivos de alto nivel, nos llena de un santo deseo y de un anhelo por buscar a Dios de esta manera tan poderosa. Pero justo aquí debemos tener mucho cuidado, porque todo este poder y este privilegio pueden ser fácilmente corrompidos por el orgullo o la religión si nos acercamos con la actitud equivocada. Debemos entender la verdad más importante de todas para no desviarnos, que esta es una invitación de la gracia de Dios y no una ley para ganar méritos delante de Él. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, debemos detenernos para respirar profundo y escuchar con mucha atención, porque después de haber aprendido sobre un alma espiritual tan poderosa como la oración del rompimiento, el corazón humano, en su naturaleza religiosa, tiende a caer en dos trampas muy peligrosas. La primera es la del orgullo y la segunda es la de la culpa, y Dios, en su amor, quiere protegernos de ambas. Por eso, la siguiente verdad oculta que vamos a descubrir es la que le da el balance y la gracia a todo lo que hemos aprendido. La primera trampa es la del orgullo espiritual. Es la tentación de pensar que porque uno se levanta a las 3 de la mañana a orar es más santo, más espiritual o más amado por Dios que los demás. Es empezar a ver a los hermanos que duermen toda la noche como si fueran menos consagrados. Este es un veneno sutil que convierte un acto de humildad en un trofeo de arrogancia. Y en el momento en que el orgullo entra en nuestra oración, esta pierde todo su poder, porque la Biblia nos asegura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda trampa, que es igual de peligrosa, es la de la culpa y la condenación. Es escuchar toda esta enseñanza y empezar a sentir una carga pesada, una voz que te acusa y te dice: ven, no eres un buen cristiano, no te levantas a orar en la madrugada, le estás fallando a Dios. Y entonces, lo que debía ser una revelación de poder, el diablo lo convierte en un nuevo látigo para castigarte y para robarte la paz. Te aseguro en el nombre de Jesús que esa voz de culpa no es la voz de Dios. Por eso debemos establecer esta verdad con una claridad absoluta. La oración de las 3 de la mañana no es una ley, no es un mandamiento, no es una regla que tienes que cumplir para ser salvo, ni para ser amado por Dios, ni para ser un buen cristiano. El amor de Dios por ti no aumenta si te levantas a orar y no disminuye si te quedas durmiendo. Tu relación con Dios se basa en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y no en la cantidad de horas de sueño que sacrifique. Entonces, si no es una ley, ¿qué es? La verdad oculta es esta. La oración de las 3 de la mañana no es una obligación, es una invitación. No es una regla para todos los creyentes, ni es para todas las temporadas de nuestra vida. Es una invitación especial y estratégica del Espíritu Santo para aquellos hijos de Dios que se encuentran en una temporada que requiere una medida extra de poder, de intimidad y de rompimiento. Es un llamado para los que están desesperados, para los que enfrentan un gigante imposible, para los que anhelan un nivel más profundo de comunión con su Creador. El Señor Jesús nos dejó muy clara la naturaleza de nuestra relación con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Él les dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Un siervo obedece por obligación, por ley, por temor al castigo, pero un amigo actúa por amor, por intimidad, por el placer de compartir con la persona que ama. La oración de las 3 de la mañana no es el trabajo de un siervo que quiere ganar un salario. Es la cita de un amigo que anhela tanto estar con su Señor, que está dispuesto a encontrarse con Él en una hora inusual y sacrificial. Es una respuesta de amor a una invitación de amor. No nace de la culpa, nace del anhelo. No produce orgullo, produce una mayor dependencia. Es un acto de relación, no de religión. ¿Y cómo sabes si el Espíritu Santo te está extendiendo esta invitación a ti en esta temporada de tu vida? No será con una voz de condenación. Será con un toque suave en tu espíritu. Será ese despertar inexplicable a la misma hora, noche tras noche. Será un deseo creciente en tu corazón de buscar a Dios en un nivel más profundo. Será una santa inquietud, un anhelo que no se va. Si sientes ese llamado, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, como una invitación a la sala del trono para una audiencia privada con el Rey. Pero si por el contrario, por tu edad, por tu salud, por tu trabajo agotador, sientes que esto no es para ti, no permitas que ni un gramo de culpa entre en tu corazón. Dios conoce tu cuerpo, conoce tu fuerza y conoce tu amor por Él. Él recibe tu oración de las 9 de la noche o de las 6 de la mañana con el mismo amor y el mismo agrado. Esta enseñanza es para equiparte, no para cargarte. Es una herramienta poderosa que está a tu disposición para cuando el Espíritu te guíe a usarla. Entender que esto es un privilegio de gracia y no una ley de obra nos libera por completo. Nos permite acercarnos a esta práctica con el corazón correcto, sin orgullo y sin culpa, sino con la humilde gratitud de un amigo que ha sido invitado a un encuentro especial. Y cuando aceptamos esta invitación y vivimos esta experiencia de intimidad y de poder, ¿qué sucede después? ¿Se queda todo ese poder en la oscuridad de la noche? De ninguna manera. El efecto de esta oración se extiende como la luz misma del amanecer, transformando por completo el día que tenemos por delante. Amada familia en la fe, hemos llegado al último eslabón de esta cadena de verdades ocultas. Hemos entendido que la oración de las 3 de la mañana no es una ley, sino una invitación de la gracia. Y cuando un hijo de Dios, con el corazón correcto y sin orgullo, acepta esta invitación y se sumerge en esa experiencia de sacrificio, silencio y vulnerabilidad, ¿qué sucede después? ¿Se queda toda esa gloria, todo ese poder en la oscuridad de la madrugada? De ninguna manera. La última y más hermosa verdad oculta es que la oración de la noche desata un efecto dominó que transforma por completo el día que tienes por delante. Lo que hace a las 3 de la mañana no se queda a las 3 de la mañana. Piénsalo de esta manera. Esa hora de oración no es como un vaso de agua que te bebe y se acaba. Es como si en la quietud de la noche dedicaras una hora a cavar un pozo profundo en tu espíritu hasta que encuentras el agua viva del Espíritu Santo. Y cuando sale el sol y empieza tu día, no sale con la mano vacía, sale con un pozo lleno del cual puedes beber tú y del cual puedes dar de beber a otro durante toda la jornada. El primer efecto que notarás es que sales de tu cuarto envuelto en una atmósfera de paz. La presencia de Dios que cultivaste en el secreto te acompaña como un escudo invisible. Y cuando llegan los problemas del día, el tráfico, una mala noticia, una discusión, te das cuenta que ya no te afectan de la misma manera. Esas cosas que antes te robaban la calma, ahora rebotan contra ese escudo de paz. No es que los problemas no estén, es que tú ya no estás solo frente a ellos. La paz de la madrugada se convierte en tu fortaleza durante el día. El segundo efecto es una claridad y una sabiduría sobrenaturales. Esas estrategias, esa respuesta, esa dirección que recibiste en el silencio, ahora empiezan a dar fruto en tus decisiones. Te encontrarás en medio de una conversación y de repente tendrás la palabra exacta y sabia que decir. Tendrás que tomar una decisión que antes te parecía un laberinto y ahora verás el camino con una claridad asombrosa. La oración de la noche se convierte en la brújula de tu día, guiando tus pasos y protegiéndote de cometer errores. Y el tercer efecto, que es maravilloso, es una nueva autoridad espiritual. Esa guerra que peleaste en la ofensiva durante la noche te da una autoridad que se manifiesta durante el día. Te darás cuenta de que tienes más fuerza para resistir la tentación. Las personas o las situaciones que antes te intimidaban ahora pierden su poder sobre ti. Tus palabras de oración por los demás parecen tener un peso y un impacto mayor. Sales de esa oración no como una víctima que espera sobrevivir al día, sino como un embajador del Rey que camina con la autoridad del cielo respaldándolo. La mejor forma de describirlo es pensar en el tanque de combustible de un carro. La mayoría de las personas empiezan su día con el tanque espiritual casi vacío. Por eso, a media mañana ya están cansados, estresados y sin fuerza. Pero la persona que acepta la invitación de orar en la madrugada es como si empezara su día en la gasolinera celestial
llenando su tanque hasta el borde con el combustible de alto octanaje de la presencia de Dios. Con ese tanque lleno, puedes ir más lejos, más rápido y enfrentar las cuestas de la vida sin temor a quedarte varado. Esta es la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando se sentía abrumado por la inmensa tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dio estas palabras que son también para nosotros hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué promesa tan completa. La presencia de Dios que cultivamos en la noche no se queda en la noche. Irá contigo a donde quiera que vayas durante el día. Y esa presencia produce un resultado. Y te daré descanso. No es el descanso de no hacer nada. Es un descanso del alma en medio de la actividad. Es la capacidad de trabajar, de resolver problemas, de enfrentar gigantes, pero con un corazón que esté en paz, porque sabe que no está solo, que la presencia y el poder del Dios Todopoderoso lo acompañan a cada instante. Este, mis amados, es el cuadro completo de la verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. No es un mito de terror, es una invitación al poder. Es un llamado al sacrificio que produce intimidad, al silencio que produce claridad, a la vulnerabilidad que desata la fuerza y finalmente a una vida transformada que lleva la gloria de la noche a la luz del día. Ahora que la luz de esta verdad ha brillado en nuestro entendimiento, es el momento de responder. Es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido, todas estas revelaciones y presentárselo a Dios en una conversación personal y poderosa que selle nuestro deseo y nuestro compromiso en su santa presencia. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en esta consagración. Padre Celestial, Señor de la noche y del día, te damos gracias porque tú no tienes secretos para tus hijos, sino tesoros que revelas a aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias por quitarnos el velo de la superstición y del miedo y por mostrarnos la verdad oculta de la oración de la madrugada. Hoy entendemos que no es un tiempo para temer, sino un portal sagrado para encontrarnos contigo en un nivel más profundo. No venimos a ti por obligación, ni por culpa, ni para ganar méritos. Venimos porque nuestro espíritu ha escuchado tu invitación y anhela más de ti. Aceptamos tu llamado, Señor, y en respuesta te ofrecemos nuestro descanso y nuestra comodidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presentamos el anhelo de nuestro cuerpo por dormir y te decimos que el anhelo por tu presencia es aún más grande. Santificamos esa hora silenciosa para ti. Anhelamos ese silencio santo donde el ruido del mundo se apague, por fin podemos escuchar tu susurro. Y abrazamos nuestra vulnerabilidad nocturna, no como una debilidad, sino como el altar donde tu poder se perfecciona en nosotros. Despierta en nosotros, oh Dios, un espíritu de guerrero, no de víctima. Ya no queremos orar desde la defensiva con miedo, sino ponernos de pie en la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos la fe de Jacob para aferrarnos a ti y no soltarte hasta que nos bendiga. Danos la valentía de Pablo y Silas para cantar alabanza en medio de la cárcel más oscura, sabiendo que nuestra adoración sacude los cimientos y rompe las cadenas. Te pedimos que nos usen esas horas de quietud para librar las batallas más importantes. Pon en nuestro corazón una carga por las oraciones de rompimiento. Guíanos a interceder para romper las cadenas generacionales que han atado a nuestra familia. Danos la fuerza para derribar las fortalezas personales que nos han mantenido cautivos. Inspíranos la fe para llamar a la vida a las situaciones de nivel Lázaro que el mundo ha dado por muertas. Y en el silencio, descárganos tu estrategia celestial para los días que vienen. Y te pedimos, Padre, que el poder y la gloria de este encuentro no se queden en la oscuridad. Que la oración de la noche desate un efecto dominó de bendición sobre nuestro día. Que salgamos de nuestro cuarto de oración como Moisés bajaba del monte, con nuestro rostro brillando por haber estado contigo. Que tu paz nos cubra como un escudo durante toda la jornada. Que tu sabiduría guíe cada una de nuestras decisiones. Y que la autoridad espiritual que ganamos en lo secreto se manifieste en lo público. Si es tu invitación para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, la aceptamos, no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Conviértenos en esos guerreros de la noche, en esos amigos que se encuentran contigo en lo íntimo, en esos atalayas que vigilan mientras el mundo duerme. Que nuestra vida sea un testimonio del poder que se desata cuando un hijo tuyo decide sacrificar sus sueños por la gloria de estar con su Padre. Lo creemos, lo recibimos y nos consagramos a ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el secreto ha sido revelado. La verdad oculta de las 3 de la mañana ya no es un misterio que causa temor, sino una poderosa invitación que despierta nuestra fe. Ahora entiende que el poder no está en la magia de la hora, sino en la respuesta de Dios al corazón que lo busca con sacrificio, lo escucha en el silencio y se le entrega en vulnerabilidad. Ahora te corresponde a ti caminar en esta nueva luz. Mira la noche con otros ojos. Ya no es un territorio de miedo, es un campo de encuentro, un lugar para los milagros, un tiempo para los rompimientos. Pero recuerda siempre la lección más importante: esto no es una nueva ley para cagarte de culpa si no lo haces. Es una herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Es un privilegio, una invitación especial del Espíritu Santo para las temporadas de tu vida en que necesites una victoria extraordinaria.
Y si esta enseñanza ha encendido un fuego nuevo en tu espíritu y ha reemplazado el temor con la fe, te invito a que lo declares. Primero, haz de tu comentario una oración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como una declaración de guerra contra la pasividad. Amén. Soy un guerrero de la noche, listo para mi rompimiento. Que tu comentario sea una señal en el mundo espiritual de que un nuevo intercesor se ha levantado. Segundo, hay miles de hijos de Dios que viven con temor a la noche o que ignoran el poder que tienen a su disposición. Tu me gusta a este video es como encender una luz que ayuda a que esta verdad los encuentre. Y cuando lo compartes, no estás solo compartiendo un video, estás equipando a otro soldado del ejército de Cristo con un arma secreta para su batalla. Y finalmente, si tu alma tiene hambre de más de estas verdades profundas de la palabra de Dios, suscríbete y activa la campanita. Eres bienvenido a esta comunidad de creyentes que anhelan ir a un nivel más profundo con el Señor. Gracias por tu valentía para buscar más. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé noche de descanso y paz profunda, pero que también te dé la valentía de un guerrero para responder a su llamado si Él toca la puerta de tu espíritu en la madrugada. Que su presencia te cubra en la oscuridad de la noche y que su favor te guíe en la luz del día. Hasta pronto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si Jesús realmente viviera dentro de ti? No como una idea, no como una emoción pasajera, no como un símbolo religioso, sino como una presencia real, activa, poderosa, que respira dentro de ti, que camina contigo, que piensa en ti, que se mueve a través de ti. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus decisiones, tus reacciones, tus palabras, tus relaciones, tu visión de la vida si fueras verdaderamente consciente de que Cristo no solo te acompaña desde el cielo, sino que habita dentro de tu ser? Este mensaje no es para espectadores, es para guerreros, no es para simpatizantes del Evangelio, es para verdaderos hijos del reino, porque lo que estás a punto de escuchar no es un sermón más, es un llamado urgente del cielo. Es la voz de Dios despertándote a una verdad que puede transformar tu existencia por completo. Cristo quiere vivir en ti, gobernar desde dentro de ti, manifestarse a través de ti. Y cuando eso ocurre, todo lo demás pierde sentido. Ya no vives para ti, ya no actúas igual, ya no hablas igual, porque Él lo es todo y lo llena todo. Hay un fuego que Dios quiere encender en tu interior. Un despertar que cambiará para siempre tu manera de vivir. No para que seas más religioso, sino más radical. No para que repitas palabras, sino para que seas un testigo viviente. Porque el mundo no necesita escuchar más información sobre Jesús. Necesita ver personas que caminen como si Jesús vive en ellas. Y tú fuiste llamado para eso. Prepárate, porque si permites que este mensaje entre en lo más profundo de tu alma, no habrá vuelta atrás. Algo va a romperse, algo va a despertarse, algo va a nacer en ti. Porque cuando descubres que Jesús quiere vivir dentro de ti y decides vivir como si eso fuera una realidad, entonces tu vida deja de ser común y comienza a ser eternamente poderosa. Comencemos. Porque hoy vas a aprender a actuar como si Jesús viviera dentro de ti. El nuevo nacimiento no es una simple doctrina que se enseña en la iglesia, es una realidad viva y transformadora. Cristo viviendo dentro de ti. No es un símbolo, no es una etapa emocional ni un acto religioso externo. Es un milagro espiritual donde el mismo Espíritu de Dios implanta la vida de su Hijo en lo profundo de tu ser. Jesús no vino para cambiar tu comportamiento de fuera, vino para vivir su vida dentro de ti. Esa es la verdad central del Evangelio que muchos aún no comprenden ni experimentan. No se trata de reformar una vida vieja, sino de recibir una completamente nueva. No es cambiar algunas cosas, es morir para que otro viva en ti. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo el que no se porta bien o el que no cambia religión, sino el que no nace de nuevo. Porque este nuevo nacimiento es más que una transformación externa. Es la entrada del cielo a tu interior. Es Cristo viniendo a vivir dentro de ti con toda su plenitud, su carácter, su poder, su santidad y su amor. Y esto no es una teoría, es una experiencia. Es el momento en que tu espíritu antes muerto es vivificado por el Espíritu Santo y en ese instante ocurre algo glorioso. Ya no eres el mismo, algo eterno comienza a respirar dentro de ti. Jesús ya no está solo en los cielos, ahora está habitando lo más profundo de tu ser. Cuando el apóstol Pablo escribió, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no estaba hablando en sentido figurado, era una declaración literal. Él sabía que en su interior no solo había una nueva voluntad, sino una nueva vida. Y esa vida era la de Cristo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Ya no caminamos solos, no dependemos de nuestra fuerza. No luchamos con armas humanas. El mismo Jesús que venció al pecado, que resistió la tentación, que caminó en obediencia perfecta, que venció la muerte, ahora vive dentro de nosotros para manifestar esa misma victoria en cada paso de nuestra vida. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han recibido a Cristo como Salvador, pero no lo han reconocido como el que vive en ellos. Lo ven como alguien que está en el cielo, a quien oran y adoran, pero no lo experimentan como aquel que habita dentro, que habla desde dentro, que guía desde dentro, que transforma desde dentro. Y por eso siguen viviendo como si estuvieran solos, siguen luchando con su fuerza, siguen cayendo en los mismos errores.
Porque no han comprendido que el cristianismo no es una religión para imitar a Jesús desde fuera, sino una vida donde Él mismo vive desde dentro. Cuando vives consciente de que Cristo habita en ti, cada decisión cambia, cada pensamiento se transforma, cada palabra es medida, cada acción es guiada. Ya no haces las cosas por costumbre, sino por comunión. Ya no buscas cumplir reglas, sino agradar al que vive en ti. Ya no hablas con miedo, sino con cercanía. Ya no temes al futuro, porque sabes que el que tiene el control del universo está en tu interior. Y esa conciencia es lo que te da poder. Poder para resistir el pecado, poder para amar, poder para perdonar. Poder para decir no a la carne, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Pero esto requiere rendición. No puedes pretender que Jesús vive en ti y tú sigas gobernando tus decisiones. No puedes proclamar que Él habita en ti y seguir alimentando la carne. Si Cristo vive en ti, entonces Él debe gobernar tu mente, tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus emociones, tus planes, tus pasos. No vino a ser un huésped silencioso, vino a ser el rey de tu casa. Y eso solo ocurre cuando tú mueres a ti mismo, cuando te haces a un lado para que Él tome el lugar central, cuando dejas de pedirle que te ayude y comienzas a dejar que Él viva su vida en ti. Ese es el secreto de una vida cristiana poderosa. No se trata de cuánto haces tú para Dios, sino de cuánto dejas que Dios haga en ti. No es cuánto luchas, sino cuánto cedes, cuánto te rinde, cuánto permites que el carácter de Cristo se forme en ti. Y eso ocurre cuando cada mañana te levantas diciendo: Jesús vive en mí, esta mente es suya, esta boca es suya, esta vida ya no me pertenece, ahora es Él quien vive en mí. Y cuando esa declaración se convierte en tu forma de vivir, tu caminar cambia, tu atmósfera cambia, tu entorno cambia y todo lo que tocas empieza a cargar el sello del cielo. Porque el verdadero cristiano no es el que solo cree que Jesús murió por él, sino el que vive como si Jesús estuviera vivo en él. Esa es la esencia del nuevo nacimiento, esa es la gloria del Evangelio. Esa es la realidad que hoy Dios te llama a abrazar con todo tu corazón. Cristo vive en ti, y si Él vive en ti, entonces tú debes vivir como Él vivió. Actuar como si fuera Él quien camina con tus pies, habla con tu voz, mira con tus ojos y ama con tu corazón, porque en verdad lo está haciendo. La mente de Cristo debe gobernar tus decisiones diarias. No basta con tener a Jesús morando en el corazón si la mente continúa funcionando bajo patrones viejos, pensamientos carnales o razonamientos del mundo. La mente es el campo de batalla donde se define si Cristo reina de verdad en nosotros o si simplemente lo llevamos como una idea decorativa dentro del alma. Por eso el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dijo que la tendremos en el futuro, ni que debemos pedirla con angustia. Dijo que ya la tenemos. Pero la pregunta es, ¿la usamos? Muchos cristianos han nacido de nuevo en el Espíritu, pero siguen viviendo con una mente natural, limitada, llena de temores, dudas, resentimientos y argumentos humanos. Esa mente no puede reflejar a Cristo. Esa mente no puede tomar decisiones alineadas con el cielo, porque el que piensa como el mundo, decide como el mundo, reacciona como el mundo, fracasa como el mundo. Pero cuando la mente de Cristo comienza a gobernar, todo se transforma. La mente de Cristo es santa, sabia, paciente, generosa, obediente, sensible a la voluntad del Padre. Y esa es la mente que fue depositada en ti cuando naciste de nuevo. Pero ahora te toca a ti rendir tu mente natural y permitir que la de Cristo la reemplace. No se trata de un cambio automático, es un proceso de rendición diaria. Porque cada decisión que tomas revela qué mente está gobernando, la tuya o la de Cristo. ¿A qué pensamiento les das más lugar? ¿A qué argumento les das más peso? ¿A qué lógica obedecen más? Cuando enfrentas una situación difícil, ¿piensas como pensaría Jesús o reaccionas como lo harías tú? La mente de Cristo no solo piensa lo correcto, también elige lo eterno. No decide por emoción, sino por obediencia. No busca comodidad, sino gloria de Dios. Y cuando tú permites que esa mente sea la que tome decisiones en tu vida, entras en una dimensión donde los errores disminuyen, las caídas se evitan y los frutos se multiplican. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios solo se puede comprender y obedecer si tu mente ha sido renovada. No puedes vivir una vida espiritual con una mente carnal. No puedes vivir en victoria si tu mente sigue esclava de pensamientos de derrota. No puedes tener comunión con el Espíritu si tu mente sigue programada por la televisión, las redes sociales y las heridas del pasado. Es necesario un cambio, una limpieza, una renovación. Y eso se logra por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia, por medio de la meditación constante en las cosas del cielo. Porque lo que entra en tu mente moldea lo que sale de tu vida. Si todo lo que consumes es del mundo, no te sorprendas si tomas decisiones como el mundo. Pero si llenas tu mente de la verdad eterna, si cada mañana te levantas buscando el rostro de Dios y preguntándole cómo piensa Él, entonces cada decisión será un reflejo de su voluntad. La mente de Cristo no es una idea filosófica, es una realidad espiritual disponible para ti. Pero solo se activa cuando tú decides someter tu lógica, tu experiencia, tus emociones y tus impulsos y preguntarle al Señor: ¿qué harías tú en este momento? ¿Cómo responderías tú ante esta ofensa?
¿Cómo decidirías tú ante este dilema? ¿Cómo amarías tú a esta persona difícil? ¿Cómo actuarías tú en este problema financiero, familiar, espiritual? Y cuando aprendes a hacerte esas preguntas y a esperar en oración una dirección, entonces estás dejando que la mente de Cristo gobierne tus decisiones. Y eso cambia todo. Porque una mente gobernada por Cristo no se desespera, no se contamina, no se extravía, no se rinde al primer obstáculo, porque piensa desde la eternidad, mira desde el propósito. Discierne desde lo alto, actúa desde la obediencia, y esa mente produce vida, paz, orden, dirección, fruto. No es magia, es rendición, es formación, es transformación continua, hasta que ya no pienses como tú, sino como Él, hasta que ya no decidas desde tu alma, sino desde su espíritu en ti, hasta que cada paso, cada palabra, cada gesto lleve la marca del cielo, porque esa es la mente que ya habita en ti. Solo necesita que tú le entregues el trono. Y cuando lo hagas, verás cómo tus decisiones dejan de ser humanas y comienzan a ser celestiales. Tus palabras deben reflejar el carácter del que habita dentro de ti. Jesús no solo vive en tu corazón para darte consuelo en tiempos de angustia, sino para manifestarse a través de todo lo que eres. Y una de las áreas donde su presencia debe hacerse evidente es en tu manera de hablar. No hay cristianismo genuino cuando la lengua se mantiene desalineada del espíritu. Porque la boca no fue diseñada por Dios solo para comunicarse con el mundo, sino para declarar la verdad, para edificar, para bendecir, para profetizar, para glorificar al que mora dentro de ti. Cuando el apóstol Pedro negó a Cristo, lo hizo con palabra. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, también lo manifestó con palabra. La lengua es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos y también uno de los más peligrosos si no está sometido al dominio de Cristo. La Escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 21 declara con firmeza: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y si Cristo vive en ti, entonces tus palabras deben ser portadoras de vida. No puedes proclamar que el Hijo de Dios habita en tu interior y al mismo tiempo hablar con ira, con malicia, con murmuración, con queja o con doble ánimo. Porque la lengua, cuando está contaminada, contradice lo que el corazón proclama. Jesús lo explicó con claridad: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que tus palabras revelan lo que realmente está llenando tu interior. Puedes fingir actitudes por un tiempo, puedes guardar las apariencias, puedes llevar una Biblia bajo el brazo, pero lo que sale de tu boca tarde o temprano delatará si Cristo vive en ti o si aún reina tu carne. Las palabras no mienten. Ellas son como ventanas abiertas al estado del alma. Y si Jesús habita en tu corazón, tus palabras deben ser suaves, firmes, puras, llenas de gracia y de verdad. Deben tener el sello del cielo. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en Efesios capítulo 4, versículo 29, diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No dijo que hablen bonito para aparentar, sino que hablen como quien ha sido transformado, porque el lenguaje de un hijo de Dios no puede ser igual al del mundo. Tus palabras deben levantar al caído, afirmar al débil, corregir con amor, guiar con sabiduría, animar al cansado. No deben ser instrumentos de destrucción, sino canales de bendición. Y eso no se logra con esfuerzo humano, sino cuando la lengua está bajo control del Cristo que vive dentro de ti. Pero para que eso ocurra, primero debes reconocer cuánto poder tienen tus palabras. Cuántas veces has herido a alguien con una frase dicha con ligereza. Cuántas veces has destruido tu propia fe con declaraciones negativas. Cuántas veces has contaminado tu ambiente con queja, con sarcasmo, con amargura, con doble sentido. Porque cuando hablas desde tu carne, tu boca se convierte en un instrumento del enemigo. Pero cuando hablas desde el Espíritu, tu boca se convierte en trompeta del cielo. Y ese cambio solo es posible si permites que el Cristo que vive en ti gobierne también tu lengua. La lengua no puede ser domada por métodos humanos, solo el fuego del Espíritu puede purificarla, solo el dominio de Cristo puede disciplinarla, solo una mente renovada puede guiarla. Porque de nada sirve cantar alabanzas el domingo si maldices con rabia el lunes. De nada sirve predicar en público si murmuras en secreto. De nada sirve proclamar que tienes la verdad si tu boca no refleja el amor. Porque Jesús no vino solo a morar en tu corazón, vino a manifestarse a través de tu vida. Y tu lengua es uno de los primeros lugares donde su carácter debe hacerse visible. ¿Quieres saber si estás creciendo en Cristo? Escucha lo que dice cuando estás bajo presión. Escucha lo que dice cuando estás enojado, cuando te sientes traicionado, cuando estás cansado, cuando estás en soledad. ¿Sigues hablando como hablaba tu viejo yo, o ya tu boca ha comenzado a parecerse a la de tu Señor? Porque cuando Él vive en ti, tu manera de hablar cambia, tus palabras ya no son vacías, tienen peso, tienen luz, tienen dirección, no hieren, sanan, no hunden, levantan, no destruyen, edifican, no condenan, redimen. Y cuando el mundo te escucha hablar, no debes reconocer tu acento natural, debes escuchar el eco del cielo. Porque el que vive dentro de ti quiere usar tu boca para traer vida donde hay muerte, esperanza, donde hay desesperación, paz, donde hay conflicto. Pero Él no gritará por encima de ti. Él espera que tú le entregues el control, que tú te calles para que Él hable, que tú mueras a tus palabras para que Él viva en la suya. Y cuando eso ocurra,
entonces sí, tus palabras comenzarán a reflejar con poder, con verdad y con amor que Jesús vive dentro de ti. Tu cuerpo es el templo donde Él mora y debe manifestar su santidad. Este principio no es una metáfora ni una idea simbólica, es una verdad espiritual que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura y que debe ser vivida con reverencia, responsabilidad y poder. El apóstol Pablo escribió con autoridad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No dijo que tu cuerpo será templo, no dijo que lo será solo cuando estás en la iglesia, dijo que ya lo es, y si lo es, entonces debe reflejar al que habita dentro. Cuando alguien entra en un templo verdadero, lo primero que percibe es reverencia, orden, pureza, silencio, presencia. Lo sagrado no se mezcla con lo vulgar, ni lo eterno con lo pasajero. Pero cuando el creyente olvida que su cuerpo es un templo vivo, comienza a tratarlo como una posesión propia, como un instrumento de placer, como un vehículo de sus impulsos, como un campo sin dueño. Y eso es un error fatal, porque el cuerpo fue comprado por precio de sangre y ahora pertenece al Rey que lo habita. Ya no es tuyo, ya no se manda solo. Ya no debe vivir para tus deseos, sino para su voluntad. Y esto no se trata solo de moralidad sexual, aunque ese es un aspecto crucial. Se trata de una santidad integral. Se trata de cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, lo que consumes, cómo te vistes, cómo te mueves, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Porque cada parte de tu cuerpo fue santificada para ser instrumento del Espíritu Santo. Tu boca fue hecha para declarar vida, no para mentir ni murmurar. Tus ojos fueron hechos para contemplar la gloria de Dios, no para llenarse de lujuria ni codicia. Tus manos fueron hechas para sanar, para edificar, para servir, no para golpear ni retener con egoísmo. Tus pies fueron hechos para caminar en obediencia, no para correr tras el pecado. El enemigo sabe que si contamina tu cuerpo, ensucia el templo, apaga la voz del Espíritu y te desconecta de la comunión. Por eso ataca tanto el cuerpo. Por eso insiste en que te abandones, en que cedas al placer momentáneo, en que justifiques hábitos destructivos, en que trates tu cuerpo como algo irrelevante. Pero el Espíritu Santo te dice hoy con voz clara, ese cuerpo que tienes no es común, es casa de Dios y debe reflejar su gloria. La santidad no es una carga, es una respuesta de amor. No es legalismo, es gratitud, no es represión, es reverencia. Cuando sabes que Cristo vive en ti, tu forma de caminar cambia. Tu forma de tratar a los demás se transforma. Tu manera de cuidarte adquiere un nuevo sentido. Ya no lo haces por apariencia ni por obligación, sino porque entiendes que cada célula de tu cuerpo es parte de un santuario donde el Dios vivo ha decidido habitar. Y si Él es santo, tú también debes serlo. No para ganar su amor, sino porque ya lo tienes. No para merecer su presencia, sino porque ya está en ti. Y esa santidad no es una lista de reglas. Es una transformación desde adentro. Es el resultado de vivir en comunión con aquel que habita en tu interior. Cuando Jesús vive en ti, no puedes exponerte a lo inmundo sin sentir dolor. No puedes ver lo impuro sin sentir que algo dentro se quiebra. No puedes tocar lo profano sin sentir que estás traicionando al que vive dentro. Porque el Espíritu Santo no es inquilino mudo. Él habla, Él advierte, Él corrige, Él guía. Pero tú debes estar dispuesto a escucharlo, a obedecerlo, a rendirte, a vivir cada día como quien carga en su cuerpo la presencia del Altísimo. Y esto también implica descansar, cuidar tu salud, valorar tu físico, no por vanidad, sino porque es instrumento de Dios en la tierra. Porque mientras estés en este mundo, ese cuerpo es el vehículo por el cual el cielo quiere manifestarse. Es por medio de ese cuerpo que orarás por los enfermos, que abrazarás al caído, que predicarás la palabra, que ministrarás al necesitado. No puedes descuidarlo, no puedes contaminarlo, no puedes entregarlo al pecado. Debes presentarlo como lo que es un altar viviente, un templo consagrado, una vasija de gloria. Vivir como si Jesús viviera en ti incluye cada aspecto, incluso el físico. No para idolatrar el cuerpo, sino para glorificar al que lo habita. Porque el cuerpo del creyente no es cualquier cuerpo. Es un espacio sagrado, es una casa con dueño, es un lugar donde el cielo toca la tierra. Y cuando vives con esa conciencia, el pecado pierde poder, el desorden pierde fuerza, la tentación pierde atractivo. Porque sabes que cada paso que das, lo das con Cristo en ti. Y ese conocimiento no solo te transforma, te santifica, te levanta, te fortalece y te recuerda que el mismo Dios que habitó el templo de Jerusalén ahora habita en ti. Y su santidad debe verse en cada parte de tu vida, también en tu cuerpo. Cuando Jesús vive en ti, tus reacciones ante el dolor cambian. El sufrimiento ya no te destruye, te moldea. Las pruebas ya no son castigos, son entrenamiento. Las heridas ya no son finales, se convierten en lugares de revelación. Porque cuando Cristo verdaderamente habita dentro de ti, Él no solo cambia tu manera de pensar o de hablar, también transforma profundamente tu forma de sentir, de procesar el dolor, de vivir las temporadas oscuras, de atravesar el desierto sin perder la fe.
El dolor en las manos de un Cristo vivo dentro de ti se convierte en una herramienta divina que te hace crecer, que te limpia, que te enfoca y que te madura en lo espiritual. Muchas personas viven atrapadas en sus emociones porque han aprendido a enfrentarlas con lógica humana, pero cuando Cristo vive en ti ya no reaccionas como alguien que está solo, reaccionas como alguien acompañado, como alguien guiado, como alguien fortalecido desde adentro. El mundo te enseña a huir del sufrimiento, a evitarlo, a negarlo o a endurecerte. Pero el Espíritu que vive en ti te enseña a atravesarlo con fe, con humildad, con esperanza, sabiendo que no estás sufriendo en vano, porque Cristo mismo, viviendo en ti, también experimentó el dolor. Y ahora lo redime desde tu interior, lo transforma desde adentro y lo utiliza para cumplir su propósito eterno en ti. La vida cristiana no es una vida sin heridas, es una vida con propósito en medio de las heridas. Cuando entiendes que Cristo vive en ti, entonces sabes que no hay lágrima que se derrame sin que Él la recoja. No hay golpe que reciba sin que Él lo transforme. No hay desierto que pise sin que Él camine contigo. Y esa conciencia cambia tu manera de enfrentar la vida. Ya no reaccionas con desesperación, ni con resentimiento, ni con odio. Reaccionas con paz, con fe, con una esperanza que no se apaga, porque sabes que el que vive en ti ya venció el mundo. Y si Él venció, tú también puedes vencer con Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase de ánimo pasajero, es una declaración espiritual profunda. Significa que Cristo en ti es fuerza, es consuelo, es dirección, es victoria. Y eso se vuelve evidente cuando la tormenta llega, cuando el diagnóstico golpea, cuando la traición sacude, cuando el corazón se quiebra. Es ahí donde se prueba si Cristo vive de verdad en ti o solo es un discurso aprendido. Porque si Él vive en ti, entonces el dolor ya no tiene el poder de deformarte, sino de perfeccionarte. Hay reacciones que el mundo acepta como normales: gritar, culpar, rendirse, vengarse, odiar. Pero esas reacciones no tienen lugar en un corazón gobernado por Cristo. Porque cuando Jesús vive en ti, tu alma encuentra otra forma de responder, una forma santa, firme, llena de luz. Reaccionas con oración, con perdón, con compasión, con firmeza, con descanso. Porque ya no eres tú el que responde, es Cristo respondiendo a través de ti. Y eso solo puede pasar cuando decides rendirte por completo, cuando dejas de justificar tus emociones y comienzas a permitir que el Espíritu Santo las transforme. No se trata de fingir que no duele. No se trata de hacer como si nada pasara. Se trata de vivir el dolor en la presencia del que vive en ti. De permitir que ese dolor se convierta en altar, en leña, en fuego que te purifique y te eleva. De dejar que el sufrimiento te haga más semejante a Él. Porque Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y ahora vive dentro de ti para consolarte, para comprenderte, pero también para formar en ti su carácter a través de cada proceso. Por eso no es en los días de fiesta donde más se manifiesta su presencia, sino en las noches de lágrimas. Porque ahí es cuando aprendes a escuchar su voz más clara. Ahí es cuando descubres que Él realmente está en ti, no solo para los momentos buenos, sino sobre todo para los difíciles. Cuando todo se cae, Él permanece. Cuando todos se van, Él habita. Cuando todo duele, Él sana. Y cuando no entiendes nada, Él te recuerda que su gracia es suficiente. Así que cuando el dolor llegue, no lo reprimas, pero tampoco lo dirijas tú. Déjalo en manos de Cristo que vive en ti. Él sabrá cómo transformarlo. Él sabrá qué hacer con cada parte rota. Él sabrá cómo hacer que eso que te estaba destruyendo ahora te construya. Y cuando eso ocurra, otros mirarán tus reacciones y no verán una simple persona con fuerza, verán a Jesús mismo viviendo dentro de ti. Y esa será la evidencia más poderosa de que tu vida ya no es tuya, sino de Él. El amor sobrenatural se vuelve la evidencia más fuerte de su presencia. Cuando Jesús vive dentro de ti, tu capacidad de amar deja de ser limitada por tus emociones, tu historia personal o tus heridas pasadas. El amor que nace del Espíritu no es sentimentalismo, no es simpatía humana, no es conveniencia emocional. Es un amor que viene del cielo, que atraviesa el corazón, que transforma tu manera de mirar a las personas y que te capacita para amar incluso a quienes te han herido. Ese amor no se aprende, se recibe, no se fabrica, se manifiesta, no se imita, se experimenta cuando Cristo verdaderamente habita en tu interior. Jesús no dijo: por la fe os conocerán, ni por la oración os conocerán, ni siquiera por los milagros os conocerán, sino: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor no es una opción, es la señal del nuevo nacimiento, es la prueba de que Él vive en ti. Porque el amor humano tiene límites, se cansa, se rompe, se apaga, pero el amor de Cristo en ti es fuego eterno, es gracia en movimiento, es misericordia activa. No se trata de sentir afecto, se trata de obedecer su mandato, se trata de reflejar a aquel que te amó cuando eras inmerecedor, que te abrazó cuando estabas roto, que te levantó cuando nadie más creía en ti.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, declara con una fuerza tremenda: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No dice que si sentimos amor, sino si nos amamos. Porque amar como Cristo no es esperar a que el sentimiento llegue, es decidir, bendecir, perdonar, servir, soportar, ayudar, entregar. Es actuar desde el Espíritu aunque la carne no quiera. Es decirle a tu alma: hoy no vas a odiar, hoy vas a amar, hoy no vas a vengarte, hoy vas a bendecir. Hoy no vas a callar con rabia, hoy vas a hablar con gracia. Y eso no es posible desde tu naturaleza humana. Solo ocurre cuando Cristo vive y reina en ti. La falta de amor entre cristianos es una evidencia clara de la falta de comunión con Cristo. Porque no puedes estar lleno de Jesús y al mismo tiempo lleno de amargura. No puedes tenerlo a Él en tu interior y al mismo tiempo tener odio, celos, orgullo, egoísmo. Si el Espíritu Santo habita dentro de ti, Él comenzará a limpiar tu corazón de todo lo que no es amor. Y a medida que mueres a ti mismo, su amor comienza a fluir sin obstáculos. Te encontrarás amando a quienes antes evitabas, perdonando lo que antes te parecía imperdonable, abrazando lo que antes te ofendía. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Y ese amor no es débil, no es ingenuo, no es permisivo. Es un amor que confronta, que corrige, que guía, pero siempre lo hace desde un corazón quebrantado, nunca desde la altivez. El amor de Cristo te hace ver al pecador con compasión, no con desprecio. Te hace ver al caído como alguien que necesita restauración, no condena. Te hace extender la mano, no señalar con el dedo. Te hace orar por los que te maldicen, no hablar mal de ellos. Te hace llorar por los perdidos, no criticarlos con sarcasmo. Porque ese amor viene de un corazón donde Jesús ha hecho morada, donde Él ha tomado el trono, donde Él respira y vive. Amar como Cristo no es algo que puedas lograr con fuerza de voluntad. Solo lo puedes vivir cuando te has rendido por completo. Cuando le dices al Señor: no quiero amar desde mi carne, quiero amar desde tu corazón. Cuando le entregas tus heridas, tus decepciones, tus frustraciones y permite que su Espíritu te sane por dentro para poder amar con pureza. Porque si no sanas no puedes amar. Y si no amas no puedes reflejar a Cristo. Y si no reflejas a Cristo, entonces Él aún no está gobernando tu interior. El amor sobrenatural es un fruto, no un esfuerzo. Y ese fruto solo nace cuando estás plantado en Él, cuando te sumerges en su presencia, cuando te alimentas de su palabra, cuando caminas en oración, cuando decides amar aunque duela, aunque te cueste, aunque no te comprendan. Porque cuando amas como Cristo, incluso en medio del rechazo, estás dando testimonio al mundo de que Jesús vive y vive dentro de ti. El creyente que ama como Cristo transforma su entorno, cambia atmósfera, trae paz donde había odio, unidad donde había división, luz donde había tiniebla, y no lo hace con palabras solamente. Lo hace con actitudes, con gestos, con actos, con el aroma de Cristo fluyendo desde cada poro de su vida. Porque ese es el mayor milagro. No hablar en lengua, no ver ángeles, no tener visiones. El mayor milagro es amar como Él amó. Y si Él vive en ti, entonces ese amor ya está en ti. Solo necesitas dejarlo fluir. Porque cuando ese amor se manifiesta, todos sabrán que no eres tú, es Jesús. Viviendo y amando desde dentro. La autoridad espiritual fluye cuando actúas desde su naturaleza en ti. No es la voz fuerte lo que ahuyenta a los demonios. No son las palabras bonitas lo que conmueve el cielo. No es la apariencia religiosa lo que abre las puertas del mundo espiritual. Es la presencia viva de Cristo reinando en tu interior la que da peso a tu voz, poder a tus oraciones, respaldo a tus pasos y fuego a tu ministerio. La verdadera autoridad no se imita, no se aprende, no se aparenta. Se manifiesta cuando el yo ha muerto y Cristo vive en plenitud dentro del creyente. Porque el que tiene a Cristo en su interior no necesita forzar su autoridad, camina con ella. Jesús, al entrar en la sinagoga, no necesitó gritar para que los demonios temblaran. No hizo teatro ni espectáculo, solo habló. Y los espíritus inmundos lo reconocieron y se estremecieron. ¿Por qué? Porque su autoridad venía de profundo. No era una fórmula externa, era una manifestación de su naturaleza. Y cuando ese mismo Jesús vive dentro de ti, tú también puedes caminar en esa autoridad. No porque seas perfecto, sino porque Él vive en ti, porque tu vida se ha rendido a su voluntad, porque ya no hablas desde ti, sino desde su espíritu, porque tu obediencia diaria se convierte en la plataforma desde donde su poder se manifiesta. En el libro de los Hechos, los hijos de Seba intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero no tenían a Cristo viviendo en ellos. Y los demonios les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Eso nos revela una verdad aterradora y gloriosa. El mundo espiritual no responde a nombres aprendidos, responde a naturalezas poseídas, no responde a frases memorizadas, responde a vidas habitadas. Los demonios sabían quién era Pablo, no por lo que decía, sino por lo que llevaba dentro, porque cuando Jesús vive en ti, los cielos lo saben y el infierno también. La autoridad no se trata de levantar la voz, se trata de levantar el nombre de Cristo desde una vida sometida. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, te conviertes en canal de su gobierno. Y el que se somete al Rey gobierna en su nombre.
El apóstol Santiago lo dijo claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No puedes resistir al enemigo con autoridad si antes no te has sometido completamente a Cristo. La autoridad nace de la obediencia, nace del quebranto, nace de la rendición total y se fortalece en la comunión diaria. Cuando actúas desde la naturaleza de Cristo en ti, no necesitas anunciar que tienes poder. El poder se manifiesta, las cadenas se rompen, la atmósfera cambia, la enfermedad retrocede, el pecado se debilita. Porque ya no eres tú actuando, es el Cristo resucitado dentro de ti, ejerciendo su dominio. Y eso no se puede falsificar, no se puede copiar, no se puede fabricar. Solo se puede vivir, pero para vivirlo debes morir. Morir a tus deseos, morir a tus reacciones carnales, morir a tu orgullo, morir a tu necesidad de aprobación, porque Jesús no comparte el trono. Si tú estás en el trono, Él no lo está. Y si Él no está en el trono, no hay autoridad. Puedes conocer la Biblia, puedes tener años en la iglesia, puedes tener títulos, pero sin Cristo reinando en ti no hay autoridad verdadera, porque el cielo respalda al que lleva al rey en su interior. No al que lo menciona, sino al que lo manifiesta. Quieres caminar con poder, quieres orar y ver respuesta, quieres hablar y que la atmósfera espiritual responda. Entonces no busques fórmula, busca comunión, no busques atajo, busca presencia. No busques popularidad, busca obediencia. Porque cuando tu vida entera se convierte en altar, entonces la gloria desciende y la autoridad se activa. Y no importa si eres joven, si no tienes estudios, si nadie te reconoce. Si Cristo vive dentro de ti y tú has decidido vivir desde su naturaleza, entonces el mismo poder que lo levantó de los muertos se manifestará en tu vida. No se trata de gritar más fuerte, se trata de vivir más rendido. Porque la verdadera autoridad espiritual no es de los que aparentan ser fuertes, sino de los que han sido rotos por Dios y ahora llevan su fuego por dentro. Cuando hablas desde tu carne, el infierno se ríe. Pero cuando hablas desde el Espíritu, el infierno tiembla, porque ya no hablas tú, es Cristo hablando desde dentro. Y esa es la mayor autoridad que existe, la de un creyente que ha muerto a sí mismo y que ha decidido vivir como si Jesús realmente habita en él. Porque en ese creyente el cielo se manifiesta, la tierra es sacudida y el infierno retrocede. Cada lugar que pisas se convierte en un terreno de testimonio vivo cuando Jesús realmente habita dentro de ti. No se trata de ser alguien que simplemente carga una Biblia o recita versículos de memoria. Se trata de ser alguien que camina en tal intimidad con Cristo que su sola presencia cambia ambiente, transforma conversaciones, incomoda a los espíritus inmundos, edifica a los débiles y despierta en los demás el deseo de conocer al Dios que tú reflejas sin siquiera hablar. Porque cuando Cristo vive en ti, todo lugar se vuelve escenario de su manifestación. Ya no caminas por caminar, caminas como embajador, caminas como hijo, caminas como testigo viviente de un reino que no se ve pero que se siente. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 el apóstol Pablo escribió: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso significa que el creyente que vive con Jesús en su interior tiene un aroma espiritual, un impacto invisible pero poderoso, una esencia que no puede ser imitada ni ocultada. No es fama, no es carisma, es gloria. Gloria que se carga, que se transmite, que se siente y que no depende del lugar sino de quién va contigo. Porque si Cristo va contigo, entonces cada lugar se convierte en tierra santa. La religión intenta crear momentos especiales en ciertos lugares, pero la vida en Cristo convierte cada instante en una oportunidad de manifestación divina. Puedes estar en un hospital, en una reunión de trabajo, en un transporte público, en una calle cualquiera, y si Él vive en ti, ese lugar se vuelve campo de misión. Porque Jesús no vive en ti para quedarse escondido, sino para brillar a través de ti. Y cuando tú lo entiendes, ya no hay espacios comunes. Cada sitio que pisas se convierte en altar, en plataforma, en terreno de siembra, en lugar de milagro. Cuando llevas a Cristo dentro, no necesitas buscar un púlpito para predicar. Tu vida se convierte en mensaje. Tu forma de mirar, tu manera de hablar, tu disposición a servir, tu actitud frente a la injusticia, tu compasión frente al dolor, todo eso predica, todo eso testifica, todo eso grita que Jesús está vivo. No necesitas estar en un templo para que haya manifestación. Tú eres el templo, tú eres el portador de la gloria. Y si vives consciente de eso, entonces cada lugar que pisas se convierte en escenario de lo sobrenatural. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dijo que serán luz solo en la iglesia o en momentos de devoción. Dijo que ya lo son. Donde sea que estén, cuando sea. Porque la luz no escoge dónde brillar. La luz brilla en toda oscuridad que enfrenta. Y si Cristo está en ti, entonces tú eres luz. No por ti, por Él. Y esa luz no puede quedarse estática, tiene que alumbrar.
tiene que invadir tinieblas, tiene que hacerse notar, no con arrogancia, sino con autoridad, no con espectáculo, sino con testimonio. Hay lugares que están esperando que alguien como tú llegue, lugares secos que están esperando que pises con tu fe, familias rotas que están esperando que entres con la presencia de Cristo, ambientes cargados que están esperando que declares paz, porque tú no eres alguien común. Si Jesús vive en ti, entonces donde tú caminas, Él camina, donde tú entras, Él entra, donde tú hablas, Él habla, y eso convierte tu día a día en un campo misionero sin límites, sin fronteras, sin muros. No importa si nadie te aplaude, no importa si no llevas micrófono, no importa si nadie te presenta como ministro. Si Cristo vive en ti, tú eres portador de gloria. Y eso debe sentirse, debe verse, debe notarse. No porque lo force, sino porque lo vive. No porque lo anuncie, sino porque lo encarna. Porque un creyente que actúa como si Jesús vive dentro de él, se convierte en una llama caminante, en una voz profética, en una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Por eso, cuando entres a un lugar, hazlo con conciencia. No entres con miedo ni con indiferencia. Entra sabiendo que no estás solo. Entra sabiendo que el cielo te respalda. Entra sabiendo que donde tú pises hay propósito, hay oportunidad, hay misión. Porque Jesús no vino a habitar en templos de piedra, vino a habitar en ti. Para que tú, donde sea que vayas, seas testimonio vivo de que el Dios eterno camina entre los hombres y lo hace dentro de ti. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración, es el verdadero evangelio. Es la esencia misma del propósito eterno de Dios, es el misterio que estuvo oculto por siglos y que ahora ha sido revelado a los santos. El apóstol Pablo lo declaró con poder en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este no es un concepto simbólico ni una metáfora espiritual, es una verdad gloriosa. El Cristo resucitado, el Hijo eterno, ahora vive en ti por el Espíritu Santo, no para acompañarte solamente, sino para reinar desde dentro. Este mensaje lo cambia todo, porque si Él vive en ti, entonces ya no puedes vivir como antes, ya no puedes actuar como si fueras una víctima del sistema, una persona más entre millones, una vida sin destino. Cuando Cristo vive en ti, la vida toma sentido, el propósito se activa, la eternidad te gobierna y el reino se manifiesta. Ya no puedes seguir viviendo dominado por tus emociones, tus impulsos o tus heridas. Ahora vives por el Espíritu, ahora piensas como Él, caminas como Él, sientes como Él, hablas como Él, porque tu identidad ha sido transformada, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. El verdadero evangelio no es un conjunto de reglas, es una transformación radical desde adentro, es una vida crucificada, es morir al yo para que Él viva, es renunciar al control para que Él gobierne, es dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para su gloria. Muchos quieren los beneficios de la cruz sin cargarla, quieren la resurrección sin pasar por el Gólgota, pero no hay vida en Cristo sin muerte al yo. No hay gloria sin quebranto, no hay autoridad sin rendición, y esa rendición no es temporal, es diaria. Cada mañana, cada decisión, cada pensamiento, cada reacción, cada paso es una oportunidad para vivir como si Jesús estuviera en ti, porque lo está. El problema de muchos cristianos hoy no es que les falte conocimiento, es que les falta conciencia. Viven como si Cristo estuviera lejos, como si el cielo estuviera desconectado, como si la victoria ya no aplicara. Pero cuando tú recuerdas que Él vive en ti, todo cambia. Tu manera de orar cambia, tu manera de mirar al futuro cambia, tu forma de enfrentar la tentación cambia. Porque no estás actuando desde tu fuerza, sino desde su presencia. Porque no estás hablando desde tu sabiduría, sino desde su espíritu. Porque no estás avanzando solo, sino sostenido desde adentro por aquel que venció al pecado, la muerte y el infierno. No es orgullo decir que Cristo vive en ti. Es humildad reconocer que tú no puedes, pero Él sí. Es fe declararlo, es obediencia vivirlo y es victoria manifestarlo. Porque este mundo no necesita más teorías religiosas. Necesita ver creyentes que caminan como si Jesús realmente vive en ellos. Creyentes con autoridad, con fuego, con pureza, con verdad, con poder. Creyentes que no se conforman con asistir a un culto, sino que se convierten en culto viviente. Creyentes que no dependen de las emociones del momento, sino de la presencia continua del Hijo de Dios en su interior. Y esto no es algo reservado para unos pocos, es el llamado para todos los nacidos de nuevo. Si has creído, si has recibido al Espíritu Santo, entonces tienes acceso a esta vida gloriosa. Pero debes decidir, debes rendirte. Debes dejar que Él tome todo. Tu mente, tus palabras, tus hábitos, tus relaciones, tus planes, tus temores, tus deseos, todo, porque Jesús no quiere ser un visitante ocasional. Él quiere ser el Rey permanente. Él quiere vivir, gobernar, hablar, sanar, liberar desde tu interior. Y cuando vives así, entonces el mundo lo notará. No por tu religión, sino por tu transformación. No por tus títulos, sino por tu carácter. No por tus palabras, sino por tu ejemplo. Porque no hay mayor evidencia del evangelio que un hijo de Dios viviendo como si Cristo está en él. Porque esa es la verdad. Él está. Y si Él está, entonces tu vida ya no es común, es sobrenatural. Ya no es tuya, es suya. Ya no eres esclavo, eres templo.
Ya no caminas solo, caminas en victoria. Vivir como si Cristo estuviera en ti no es una exageración, es el diseño original, es el plan eterno, es el fuego que arde en el corazón del Padre y es el llamado urgente para este tiempo. Porque la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación comienza cuando decides vivir como si Jesús verdaderamente habita en ti. Porque cuando eso ocurre, todo cambia. Todo se alinea, todo se llena de gloria. Porque Cristo en ti es la esperanza viva de un mundo que aún está en tiniebla. Vivimos en un tiempo en que las apariencias han sustituido a la esencia. Un tiempo donde muchos se llaman cristianos, pero pocos realmente reflejan a Cristo. Donde hay discursos encendidos, pero corazones apagados. Donde se habla de fe, pero se vive en temor. Donde se menciona a Jesús, pero se le mantiene fuera del trono del corazón. En este mundo digital, instantáneo y superficial, la mayor necesidad ya no es información, es transformación. Y esa transformación no vendrá por métodos, ni por modas, ni por estrategias humanas. Solo vendrá cuando el pueblo de Dios entienda y abrace una verdad eterna. Cristo no quiere estar cerca, quiere vivir dentro. Mira a tu alrededor, la oscuridad aumenta, la familia se rompe, la identidad se confunde, el pecado se celebra, la verdad se tuerce. Y en medio de ese caos, Dios no está buscando multitudes entretenidas, está buscando templos vivientes, personas en las que Él pueda habitar. No para que tengan experiencias momentáneas, sino para que vivan vidas gobernadas por su Espíritu. Esta generación no necesita una iglesia más atractiva, necesita una iglesia más habitada, más llena de Cristo, más rendida, más consagrada, más ardiente. Y esa iglesia eres tú. Esta es una hora urgente. No puedes seguir viviendo como si tu fe fuera un accesorio, como si Jesús fuera una opción, como si el Evangelio fuera una religión más. No, es tiempo de volver al fundamento, de recuperar la pasión, de vivir como si el Cristo resucitado camina contigo, habla a través de ti, ama desde tu interior y se manifiesta en cada acción que toma, porque eso es lo que este mundo necesita ver. No necesita ver más máscaras, necesita ver a Cristo. Y Cristo se ve cuando tú decides que Él viva y tú mueras, cuando decides rendirte, cuando decides consagrarte, cuando decides vivir como si ya no fueras tú, sino Él. Reflexiona. ¿Qué pasaría si de verdad vivieras cada día como si Jesús estuviera dentro de ti? ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar, de pensar, de amar, de reaccionar, de caminar? ¿Qué atmósferas cambiaría? ¿Qué cadenas se romperían? ¿Qué corazones serían tocados? ¿Qué puertas se abrirían? El mundo clama por respuesta y tú llevas dentro al que es la respuesta. Pero solo lo verás si decides vivir como quien ya no vive para sí, sino para su gloria. Esta generación no necesita más entretenimiento espiritual, necesita impacto espiritual. Y ese impacto no lo causan los famosos, ni los grandes, ni los fuertes, lo causan los rendidos, los quebrantados, los habitados. Aquellos que han sido crucificados con Cristo y que ahora dicen con verdad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esos son los que cambian el mundo, no con gritos, no con luces, con su presencia. Por eso, no te conformes con conocer a Jesús de lejos. No te conformes con decir que crees. Vive como si Él realmente habita en ti. Porque cuando lo hagas, no solo tu vida cambiará, cambiará todo lo que te rodea. Tu familia, tu entorno, tus decisiones, tu futuro. Cristo en ti no es un poema, es un fuego. Es una revolución. Es el cielo invadiendo la tierra desde tu interior. Hoy es el día para volver a esa verdad gloriosa. Para renunciar a una vida mediocre y abrazar una vida rendida. Para dejar de aparentar y comenzar a aportar. Para dejar de actuar como si Jesús estuviera lejos y comenzar a vivir como si Él está dentro. Porque Él está ahí, esperando que lo dejes ser no solo tu Salvador, sino tu Señor. No solo tu consuelo, sino tu Rey. No solo tu inspiración, sino tu vida. Y cuando eso pase, todo cambiará. Porque donde Cristo vive, el infierno retrocede, la carne se somete, la gloria se manifiesta y el mundo lo nota. Vive así, porque esa es la vida para la que fuiste llamado. Oremos. Padre eterno, Dios glorioso y lleno de majestad, hoy me presento delante de ti con el corazón quebrantado y el alma sedienta. No quiero vivir un cristianismo superficial, no quiero caminar con apariencias ni palabras vacías. Yo quiero vivir como si tu Hijo Jesucristo estuviera realmente dentro de mí, gobernando cada rincón de mi ser, dirigiendo cada pensamiento, cada acción, cada reacción. Señor, ya no quiero vivir desde mi fuerza, desde mi carne, desde mis emociones inestables. Yo clamo por una transformación real, no por fuera, sino por dentro. Jesús, habita en mí, reina en mí, vive en mí. Que no quede espacio en mi vida donde tú no seas el Señor. Que mis pensamientos sean tuyos, que mis palabras reflejen tu gracia, que mis pasos sigan tu camino. Que mi vida entera sea tu instrumento, tu canal, tu morada santa. Espíritu Santo, yo te invito sin reserva
Haz de mi interior un altar vivo. Limpia lo que estorba, quita lo que ensucia. Derriba toda altivez, todo orgullo, toda distracción. Renueva mi mente. Quita la indiferencia, sana mi alma. Corta de raíz todo lo que no refleja a Cristo. Hazme morir a mí mismo para que Él viva plenamente en mí. Oh Jesús, si tú vives en mí, entonces que el mundo te vea a través de mí. Que no vean a un hombre o una mujer común, sino a alguien que ha sido invadido por tu amor, consumido por tu fuego, dirigido por tu espíritu. Que donde yo hable tu voz se escuche. Que donde yo camine tu reino se extienda. Que donde yo mire tus ojos de compasión estén mirando. No quiero ser más esclavo de mis debilidades, ni de mi pasado, ni del miedo. Si tú estás en mí, entonces ya no tengo que vivir encadenado. Hoy declaro con toda mi alma que mi vida ya no me pertenece. Jesús, yo te entrego el control. Toma el trono, haz lo que quieras, llévame por donde tú desees. Solo dame la gracia de reflejarte, de glorificarte, de vivir como tú viviste. Padre, que mi hogar sea tu santuario, que mis decisiones sean tu voluntad, que mis días sean tu agenda, que mi boca declare tu verdad, que mis manos sirvan como las tuyas sirvieron, que mis pies vayan donde tu espíritu quiera. No permitas que viva un solo día más como si tú estuvieras lejos. Recuérdame cada mañana que estás dentro de mí y que eso lo cambia todo. Yo te recibo, yo te honro, yo te adoro. Yo me rindo completamente a ti. Cristo, vive en mí, resplandece en mí, manifiéstalo todo en mí, hasta que el mundo entero sepa que tú estás vivo y que vives en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, no olviden jamás esta verdad. El Dios eterno no quiere simplemente bendecirte del cielo. Él quiere habitar en ti. Quiere gobernar tu corazón, transformar tu mente, guiar tus pasos, encender tu espíritu y revelarse al mundo a través de tu vida. Pero para eso necesitas rendirte por completo. Necesitas vaciarte de ti para que Él pueda llenarte de su gloria. Hoy has escuchado una palabra que no vino para entretenerte, sino para despertarte. No vino a darte consuelo pasajero, sino a confrontarte con una realidad eterna. O Jesús vive en ti, reina en ti, o simplemente estás viviendo sin propósito. Este mundo no necesita más creyentes que aparenten. Necesita testigos verdaderos, hombres y mujeres que actúen, piensen, hablen y vivan como si Cristo está realmente en ellos. Por eso, a partir de este momento, decide caminar con conciencia. No salgas de casa sin recordar quién habita en tu interior. No enfrentes tus batallas como si estuvieras solo. No tomes decisiones como si no tuvieras guía. Vive cada instante como si el mismo Jesús resucitado está en ti, porque lo está. Y si Él está, entonces tú eres templo, eres portador de gloria, eres testimonio viviente, eres luz en medio de la oscuridad. Te bendigo con la fuerza para morir al yo. Te bendigo con la valentía para rendirte completamente. Te bendigo con el fuego del Espíritu Santo para que cada palabra que salga de tu boca lleve poder. Que tu mirada tenga compasión, que tus manos sanen, que tus pasos conquisten, que tu vida exalte a Jesús y que el mundo no pueda negar que Cristo vive en ti. Hasta el próximo mensaje, si Dios lo permite, y mientras llegue ese día no lo olvides nunca, ya no vives tú. Cristo vive en ti, vive como tal, actúa como tal, respira como tal. Porque cuando Él se manifiesta en ti, el infierno tiembla, los cielos se abren y la tierra se llena de su gloria. Hasta pronto, guerrero del reino, vive en fuego, vive en verdad, vive en Cristo. Ipepese ulaka Adiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele Intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi Yakashula ngihlizi imkongo Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu, isimfoni yokufuthela Ikhetshingeli mambe lesiteji senkululeko Isimpaphe ezimolile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko bengiyawukholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya Yakashula ngihlizi imkongo Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu, isimfoni yokufuthela Ikhetshingeli mambe lesiteji senkululeko Ngiyingone endizayo, ngindizelela ngeni Ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba
Isimpaphe ezinolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsho hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko beneyopholile yakwalula mamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifinise khuphukayo enokokhanyo belusha nginyonyendisayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba yakashula ngidliza inkomo uhleba kwabakwazi ukuthule sokhuthuma kwesigazi sami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko yakashula ngidliza inkomo uhleba kwabakwazi ukuthule sokhuthuma kwesigazi sami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni bolakhangamanga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubhula ishiso kubi yakashula ngidliza inkomo uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesigazi sami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva